Raúl Alfonsín. Alfonsín asumió en 1983 y ojo al dato, en aquellos años, esto muchos lo sabrán, pero por ahí otros no eran 4 años de mandato presidencial como es hoy, sino que eran 6. Así que gobernó desde 1983 hasta 1989. Y arranquemos por el primer punto que vamos a evaluar de todos los presidentes, que es la inflación. He de aclarar que no voy a utilizar la inflación de 1983, que es el año en el que asume, porque él asume en diciembre. Ya estaba prácticamente el año terminado, como la gran mayoría de presidentes. Así que arrancamos a partir de 1984. En pantalla tenés la inflación de cada uno de estos años. Importante aclaración, la gran mayoría de datos los saqué o de datos macro o del propio INDEC. Y otro dato importante es que el presidente que lo sigue, Menem, asume en julio de 1989. ¿Esto qué quiere decir? Que en 1989 no tomé la inflación completa de todo el año, sino que simplemente desde enero hasta junio, que es el mes anterior a que él finalice su mandato presidencial. Ahora bien, un dato que por ahí no muchos sepan es que cuando uno mide la inflación acumulada, no se trata simplemente de sumar. Es decir, si yo tengo 100% de inflación y después tengo 200% de inflación, el total no es 300% de inflación, es mucho más. Por ende, si hacemos interés compuesto acumulando la inflación que tuvo Raúl Alfonsín durante todo su mandato presidencial, estamos hablando de casi un 80.000% de inflación. Pasemos ahora al punto número 2 de medición, que es el nivel de pobreza. En aquellos años no se medía la pobreza igual que se mide ahora. Entonces, básicamente nos guiamos por estimaciones. Esas estimaciones rondaban aproximadamente el 20% cuando asume Raúl Alfonsín, baja durante su candidatura llegando alrededor de un 14-15%, pero después vuelve a repuntar llegando nuevamente a niveles del 20%. En definitiva, no subió ni bajó el nivel de pobreza si hablamos de principio a final de su mandato. Vayamos ahora con la tercera variable, que es algo de lo que se habla mucho últimamente, no solamente el presidente actual que se está tratando con el FMI, sino que además de los presidentes anteriores, y es esto del nivel de deuda con el que nos dejan, porque claramente un nivel de deuda muy elevado significa que Argentina tiene que pagar mucha deuda a distintos organismos o inclusive a distintas personas que son los tenedores de los bonos, pero no me voy a meter muy técnico. En definitiva, Argentina tiene que pagar mucha plata, el Estado. Ahora bien, ¿de dónde saca la plata el Estado para pagar eso? Entre otros factores, de nosotros, de los que pagamos impuestos. En definitiva, un alto nivel de endeudamiento significa que nosotros vamos a tener probablemente que pagar muchos impuestos. Por lo tanto, nivel de endeudamiento de Alfonsín. Cuando asume, Argentina debía aproximadamente en total 45.000 millones de dólares. Cuando termina su mandato presidencial, estábamos alrededor de los 63.000 millones de dólares. Eso significa que la deuda durante su mandato aumentó en 18.000 millones de dólares. Cabe destacar en este punto que, como no hay tanta información pública de absolutamente todos los años anteriores, es decir, anteriores al momento de estar grabándose este video, hay mucha información que depende la fuente de donde la tomes. Los números no varían demasiado. Por ahí en vez de ser 63.000 te dicen 65 o 60. No es tan grande la variación, pero puede que encuentres algún número con una mínima discrepancia, sería normal. Con esto en claro, pasamos ahora a la variable número 4 y es la tasa de desempleo. A ver, desempleo y desocupación no son exactamente lo mismo en términos técnicos. Sin embargo, en general son muy similares e incluso internacionalmente en la gran mayoría de países sí son lo mismo. Pero si hablamos técnicamente, alguien podría decir, che, no son 100% la misma cosa, y tiene razón. Con lo cual, simplemente te dejo esa aclaración, pero es básicamente lo mismo. ¿Sabes cuántas personas no tienen trabajo? Al asumir Alfonsín, teníamos una tasa de desempleo del 3,9% y cuando termina su mandato, esta variable estaba en 7,1%. Es decir, había casi el doble de desempleo si hablamos de cantidad de personas, es decir, básicamente el porcentaje casi llega a duplicarse. Es un montón. En este punto, inversores, quiero hacer un inciso, y es lo siguiente: decirles a muchos de ustedes que seguramente vivieron esa época, que en mi caso yo no la viví, y por cosas que me cuenta mi familia, tenía entendido que Alfonsín había sido un buen presidente. Y obviamente, a ver, vivió una situación muy difícil porque venís después de una dictadura, el país está en crisis, veníamos ya bastante mal desde antes, es decir, claramente la situación no era favorable para él. No obstante, lo que me interesa a mí saber es cómo lo vivieron ustedes en esa época, quienes la hayan vivido. ¿Era una época dentro de lo que se puede después de una dictadura? ¿Era una época medianamente linda? ¿Tienen buenos recuerdos? ¿O fue una época dura? ¿Fue una época difícil? ¿Fue una época en la que ustedes vieron, sintieron y notaron ese aumento de desempleo? Tal vez les afectó, no lo sé. Entonces yo no vengo acá a hablar ni pestes ni glorias de ningún presidente, simplemente mi objetivo es entender y aprender de los que vivieron la historia. Así que los que me quieran ayudar en eso, simplemente lo comentan acá abajo y me dejan cómo lo vivieron, nada más que eso. Gracias, inversores de ya.